Vamos a ir viendo temas referente a prerequisitos, vamos a estar viendo a los peligros potenciales de la industria alimenticia, vamos a estar viendo el manual HACCP, cómo se implementa, cómo se estructura, entre otros detalles, ¿sí? Vamos a empezar con nuestra primera lámina, que es el contenido de nuestro curso, de nuestra sesión que vamos a ver. Parte de ella vamos a ver una parte y otra vamos a seguirlas haciendo en otras sesiones. Primero vamos a iniciar con la parte de qué significa HACCP, es decir, las siglas HACCP. ¿Sí? En inglés pues es Hazard Analysis Critical Control Points. Hazard, peligro, análisis, crítico, control, control y points, punto. Es decir, en español o en castellano, pues estamos hablando de análisis de peligro de puntos críticos de control. Y vamos a ver más adelante qué significan este tipo de puntos críticos de control, qué significa el análisis de peligros exactamente, ¿sí? Vamos a ver entonces a continuación, en nuestra siguiente diapositiva, vamos a ver en general en qué consiste toda esta parte del HACCP. El HACCP básicamente empieza con la determinación de los peligros potenciales dentro de nuestra elaboración de alimentos. ¿Sí? Estos peligros potenciales vienen siendo contaminación física, contaminación química, contaminación biológica. ¿Sí? Esos son los tres principales peligros potenciales dentro de nuestra industria alimenticia, y lo que tenemos que empezar a desarrollar es la identificación de cada uno de esos peligros dentro de nuestra elaboración del alimento, donde hay un potencial de contaminación de esos tres peligros, físicos, químicos y biológicos. Esa va a ser la primera parte y en general es lo que estamos ahorita comentando. La segunda parte, bueno, ya que identificamos esos posibles peligros de contaminación dentro de nuestro proceso de elaboración, bueno, pues es determinar los factores específicos de cómo, uno, controlar esos peligros potenciales, controlar. Y dentro de ese control, bueno, también es disminuir, eliminar a niveles aceptables de consumo humano los peligros físicos, químicos y biológicos. Vamos a estar viendo todo este tipo de conceptos de peligros. Vamos a reiterar mucho en esta sesión y en las demás sesiones la parte de físicos, químicos y biológicos como peligros potenciales. En los siguientes pasos del HACCP, ya que determinamos esos peligros potenciales, la especificación de cómo controlarlos, cómo disminuirlos e inclusive eliminarlos, bueno, son los programas en los cuales vamos a estar midiendo, documentando, ¿sí?, cómo controlamos todos esos posibles peligros para poder disminuirlos, manejarlos dentro de todo nuestro proceso de elaboración. Y cuando hablamos de todo el proceso de elaboración, pues estamos hablando desde los proveedores hasta el punto final de comercialización con el usuario o con el consumidor. Entonces, esto es una metodología, esto es un sistema que tenemos que implementar dentro de nuestras empresas elaboradores de alimentos y alimentos de consumo humano principalmente. Básicamente y a grandes rasgos, esa es la parte del HACCP. Vamos a ir desglosando poco a poco todos estos conceptos, vamos a ir viendo la parte de prerequisitos, vamos a ir viendo los principios de HACCP, que son 7, los prerequisitos también son 7, coincidentemente. Vamos a ir viendo a través de estas sesiones y las demás sesiones. Vamos entonces a dar un poquito de la introducción de HACCP, que va a ser esta parte de la sesión. Y vamos a ver el HACCP y su historia. Y entonces, la historia del HACCP inicia en Estados Unidos, cuando en los viajes espaciales, cuando empezaba los Estados Unidos a mandar astronautas al espacio, bueno, aquí había una necesidad de asegurar que el alimento no tuviera ningún problema, es decir, de contaminación, y obviamente que se enfermaran los astronautas en un ambiente de gravedad cero.
¿cómo podían asegurar? Entonces, muchas veces el alimento es contaminado por bacterias, contaminado por químicos, contaminado por elementos físicos y obviamente el problema de la inocuidad del alimento. Eso era lo que se enfocaba en ese entonces la NASA cuando inició todo esto. Y la idea de desarrollar el HACCP significa que el producto sea inocuo. Esta palabra va a ser muy relevante dentro de nuestro concepto de elaboración de alimentos. ¿Por qué? La inocuidad, básicamente, y vamos a ver más adelante algunas definiciones, les adelanto la parte de inocuidad. Inocuidad quiere decir, básicamente, que el alimento que uno consume no nos haga daño, no nos enferme. ¿Sí? Básicamente es eso. Si el alimento dentro de su vida de anaquel, dentro de su vida útil del producto, no nos enferma, no nos daña, entonces decimos que es un alimento inocuo. ¿Sí? Y eso es lo que estaba tratando de hacer la NASA, tratar de que el alimento que llevaban los astronautas, bueno, fuera inocuo y no los vaya a enfermar. Imagínense en el espacio que se enfermara un astronauta. ¿Cómo podían ahí resolver esa situación? Entonces Estados Unidos empezó a hacer ciertos mecanismos, métodos en los cuales en un principio y en esas épocas, en los 60s, en los cuales el alimento que producía para los astronautas, pues se tenía que estar verificando e inspeccionando al 100%, y eso era muy costoso, prácticamente incosteable en ese sentido. Y entonces ellos empezaron a definir, bueno, la única manera de tener éxito para que el alimento, el producto final para el consumo humano, no se tuviera que estar inspeccionando al final, bueno, tendríamos que asegurar todo el proceso hacia atrás, es decir, aguas arriba, como decimos, todo el proceso hacia atrás del producto final, asegurar la inocuidad de todos los procesos. Y entonces estamos viendo que la inocuidad empieza desde los proveedores, desde nuestros proveedores como materia prima dentro de nuestro proceso de elaboración. Entonces es importante que nosotros empecemos a visualizar, ustedes como responsables de las empresas que elaboran alimentos para consumo humano, que empiecen a involucrar a los proveedores. Si ya los tienen, excelente. Si aún no, tenemos que empezar a involucrarlos en ese sentido. Vamos a hablar más adelante de la involucración con los proveedores y un poquito del desarrollo de HACCP en nuestra siguiente lámina. Vamos a ver cómo ha ido desarrollando el HACCP. En 1959 se desarrolla el HACCP, como ya lo hablamos, y empezaron los Estados Unidos a desarrollar todo este tipo de metodologías, métodos, pruebas en el cual aseguraba que el alimento final fuera inocuo. Y cuando hablamos de inocuidad son en los tres peligros que ya mencionamos: peligros físicos, peligros químicos y problemas y peligros biológicos. ¿Sí? Entonces todo eso es lo que vamos a ir viendo. Empieza a desarrollarse las diferentes organizaciones de Estados Unidos el concepto, y empiezan a aprobarse el HACCP, que es una metodología que vamos a ir viendo. En 1988 se desarrolla el concepto HACCP como tal. Después ha ido migrando o evolucionando el concepto. El Codex Alimentarius, que es parte de la ONU, un sistema que se desarrolla en la ONU, también para los manufactureros o los elaboradores de alimentos, viene desarrollando en todo el mundo este concepto. En Estados Unidos es donde ha sido más desarrollado el concepto, cuestiones de economía, importaciones, exportaciones, todo esto tiene relevancia en el sentido de la industria alimenticia. La FDA, que es la encargada de cuidar en Estados Unidos que todos los elaboradores de productos para consumo humano cumplan con esta legislación. En Estados Unidos es también una legislación de todos los elaboradores de alimentos. En México y en muchos países de Latinoamérica también está legislado esta parte. En Europa igual está legislado. Sin embargo, bueno, en la parte principal, por ser la gran economía del mundo Estados Unidos, pues muchos de los países que están exportando a Estados Unidos, bueno, pues nos tenemos que alinear a lo que la FDA está dictaminando, ¿sí? Cada uno de los países debe de tener, sin duda alguna, su requerimiento legal.
¿sí? En México, un ejemplo, tenemos también una legislación llamada la Norma Oficial Mexicana 120 que regula obligatoriamente a todas las industrias alimentarias, es decir, todos los elaboradores, fabricantes de productos alimenticios e inclusive los distribuidores e inclusive comercializadores de alimentos. Todos tenemos que estar dentro de esta norma oficial mexicana, en el caso de México, en Estados Unidos, la FDA, que es la relevancia de este sistema, ¿sí? Esa es parte de la historia. Actualmente, en resumen, bueno, pues en Estados Unidos ya es obligatoria esta legislación de utilizar la metodología HACCP. Se tiene contemplado que para el 2010 toda industria que fabrique alimentos y alimentos para ganado, alimentos para mascotas, alimentos para consumo humano, etcétera, todas las industrias deben estar alineadas a este método HACCP. Entonces, en México, bueno, pues va a ser relevante y en Latinoamérica va a ser relevante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los exportadores en América Latina, en México, China también, va a tener que alinearse a estos métodos y tenemos que tener implementados algunos métodos que aseguren la inocuidad del alimento. Yo no dudo que en algunas de sus empresas ya que elaboran productos pues tengan ciertas reglas, normas, instructivos en los cuales aseguren esa inocuidad. Sin embargo, la metodología HACCP, bueno, lo que nos va a asegurar es exactamente tener un sistema que soporte, un sistema documental, una metodología clara de varios pasos en los cuales aseguremos que nuestro producto salga inocuo. Esa es la relevancia de todo este punto, ¿sí? Y en esta sesión vamos a ver varios puntos. El HACCP, en nuestra siguiente lámina, el HACCP hoy en día, cómo ha ido evolucionando. Actualmente en muchos países los reglamentos han exigido que muchas empresas entren a este tipo de metodologías o sistemas también llamados y que pequeñas empresas como probablemente las de ustedes pues entren a este sistema, a esta metodología, que básicamente lo único que nos va a dar, bueno, no lo único, sino lo más importante es la confianza en el cliente, que el cliente tenga la confianza, que el cliente tenga el respaldo, ¿sí?, de que nuestro producto que estamos vendiéndole, que está consumiendo, sea inocuo. Eso es lo que actualmente se requiere en HACCP, es decir, hay muchas empresas que tienen una imagen pública, que tienen una imagen, que tienen que cuidar una imagen dentro de sus productos, ¿sí? Muchas empresas a nivel nacional, muchas veces empresas transnacionales, podemos mencionar muchos ejemplos que ustedes pueden conocer en cada uno de sus países, que exportan, importan y que comercialicen nacional o internacionalmente. Todas ellas van a entrar a este carril. Es muy importante y muy relevante, ha venido generándose una revolución en este sentido. Si ustedes actualmente no cuentan con este tipo de sistema, bueno, la recomendación es implementar estos sistemas debido a la confianza que le podemos tener al cliente. Muchas veces dentro de las industrias, dentro de las empresas pequeñas, medianas o inclusive grandes, que no tienen un sistema de escucha del cliente, pues no sabemos si le hizo daño el producto o el alimento, si lo dañó, lo enfermó, y no tenemos contacto con el cliente. Nosotros podemos decir, no, nuestro producto está muy bien. Sin embargo, cuando eres una empresa muy grande de alimentos, como las hay actualmente, cerveceras, panificadoras, de helados, de café, etcétera, etcétera, pues todos ellos tenemos que tener un medio de escucha al cliente para saber qué está pasando con nuestro producto. Eso es muy relevante. Eso es lo que actualmente el HACCP necesita, la escucha del cliente. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro producto en el mercado? ¿Cómo está impactando en el mercado en términos de inocuidad de producto? También llamado seguridad en alimentos, que también va a ser un punto que vamos a mencionar. La seguridad en alimentos tiene que darnos la inocuidad del alimento. Eso es una parte. Hoy en día, igualmente, las empresas grandes están absorbiendo a empresas pequeñas
que la experiencia que se ha tenido en muchas industrias de alimentos muy grandes que están absorbiendo a las pequeñas. Esas pequeñas empresas tienen mercados locales, mercados muy localistas, estatales, no sé, de países. Las grandes empresas las absorben. Sin embargo, el problema que está habiendo dentro de las empresas muy grandes es de que esas empresas pequeñas que están absorbiendo no cuentan con los requerimientos, y eso viene siendo una situación de inversión, porque hay que invertir aquí en ciertas situaciones para asegurar la inocuidad. Esto de invertir, a algunos les sonará un poco de ruido de decir, hoy tengo que invertir. Bueno, todo depende de cómo estén nuestras empresas, cómo estén sus organizaciones en el sentido de cumplir con los requerimientos de HACCP. Vamos a ver todos los requerimientos y ustedes van a empezar a darse una idea muy clara de lo que tenemos que hacer, lo que se tiene que invertir. La mayoría de las empresas sí hay que invertir algunas partes para cumplir con el requerimiento, pero esto véanlo como toda una inversión. Este sistema es una inversión que tiene que dar beneficios, y el beneficio es la confianza en el cliente, en la recompra del cliente, la lealtad que tenga el cliente con la marca. Eso es muy importante en la parte de alimentos. Tengan en cuenta mucho eso, la lealtad de recompra. Actualmente en la industria alimenticia es feroz, sin embargo, como lo hemos visto, bueno, no solo dentro de la industria alimenticia tenemos competencia directa, es decir, los cereales contra cereales de diferentes marcas, los chocolates con los chocolates de diferentes marcas, sino ya estamos empezando a ver que cualquier alimento es competencia de un fabricante de alimentos. Y ejemplos que tenemos por ahí, muchos, los lácteos, ¿sí? Cualquier lácteo que ustedes prefieran o que sus clientes prefieran en vez de su producto es una competencia directa, ¿sí? El comprar un pan y no tomar el lácteo es la competencia directa del lácteo. Entonces viene siendo muy feroz en ese sentido la competencia. Entonces, un punto muy importante para la sustentabilidad, la sobrevivencia de nuestras organizaciones es este tipo de sistemas para implementar HACCP y que nos sirva como una ventaja competitiva ante nuestros competidores de cualquier ramo de alimentos. Vean la competencia no solo directa, sino también la indirecta de productos sustituibles al nuestro. Entonces, eso es lo que actualmente el HACCP está ocurriendo: crecer, competir con las grandes empresas, competir con las pequeñas empresas, competir con otros productos que sean alimento. De hecho, los restaurantes de alguna forma son competencia. Alguien puede decir, bueno, usted hay que comer, ¿por qué no pueden comer nuestro producto? En vez de escoger o seleccionar un restaurante. Tan sencillo es la competencia y tan feroz que es así como debemos de competir. Lo que el ser humano come, lo que sea, es competencia. Entonces debemos de ver ya el HACCP como una ventaja competitiva para la recompra, para la lealtad del cliente hacia nuestra marca, hacia nuestros productos. Entonces es muy importante el HACCP actualmente. No quiero pensar que alguna de sus empresas haya tenido muchos problemas de contaminación con este sentido de que haya enfermado a alguno de los consumidores, y lo más probable, lo primero es ya no comprar ese producto. Tiene una imagen muy perjudicial el que algún cliente o consumidor haya tenido problemas con nuestro producto. Siguiente lámina. El HACCP también ha ido evolucionando y ya vimos la reglamentación que hay. Cada vez es más estricta la reglamentación en los países de Latinoamérica, no se diga en los países de primer mundo, Europa, Asia, Estados Unidos. Indudablemente, si tenemos nosotros un interés como pequeños empresarios, como dueños de nuestros elaboradores de productos en Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, en el mercado europeo también es muy relevante, o cualquier mercado que ustedes estén visualizando, bueno, es una ventaja competitiva. Para entrar a ese tipo de mercados, esta es una herramienta indudablemente muy fuerte para que ustedes puedan desarrollar sus sistemas. Y lo que ha pasado en la reglamentación, bueno, pues ha sido mucho más estricta esta reglamentación en el sentido de
más leyes, ¿sí? Para asegurar que los gobiernos han asegurado que no haya ningún problema de contaminación. Recuerdo en una empresa cómo cuesta más el no tener este sistema que el tenerlo. Por ejemplo, hubo una recolección de producto en un producto X en el cual ya se había distribuido ese producto. Hubo enfermedades, es decir, no críticas, enfermedades estomacales, enfermedades del sistema digestivo, qué sé yo. Ustedes ya tendrán idea, tuvieron problemas con ello. Una serie de personas se quejaron ante las autoridades de sanidad. Lo que hicieron fue pues decirle a esta empresa fabricante, oye, pues ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le estás haciendo? Este producto está contaminado, este producto tiene algo, porque mira, ya 15, 20, 25 personas se quejaron de lo mismo y tienen los mismos síntomas. ¿Qué sucede y cuál es la relevancia de todo este sistema? Bueno, pues cuando eres una empresa que distribuyes a nivel nacional, a nivel local, en este sentido, lo único que va a suceder es pues que recolectes ese producto y le costó a esa empresa alrededor de $200,000 el recolectar ese producto, ¿sí? Mucho más costoso de lo que es su producto en venta comercial, ¿sí? Es mucho más costoso y tuvieron que recolectar no sé cuántos millones de piezas de este producto que a final de cuentas le costó esos $200,000 recuperarlo, ¿sí? Mucho más, el doble del valor comercial de su producto. Entonces, eso al no tener un sistema, una metodología que asegure la inocuidad. Y recuerden, el asegurar la inocuidad no quiere decir que inspeccionemos el producto final que cumpla con los requisitos y no tenga ningún peligro. Lo que debemos asegurar es todo el proceso hacia atrás para no poder inspeccionar pieza por pieza. Eso es lo que ha ido sucediendo en las empresas, ¿sí? Que hay que asegurar esa parte. Ese es el HACCP hoy en día, como estamos viendo. Otro punto importante del HACCP hoy en día es los clientes, los consumidores, sus consumidores. Los medios electrónicos, los medios impresos, radio, televisión, revistas, periódicos, empiezan a informar, ¿sí? Y los usuarios se vuelven más conscientes, ¿sí? Conscientes de la importancia de que un alimento sea inocuo, que no le dañe. Entonces esta información se ha ido propagando, ¿sí? Entonces es más importante, el cliente es más consciente, por tanto le tenemos que dar lo que ellos requieren, inocuidad en el producto. Entonces es importante este sentido para implementar ese tipo de metodologías, que el cliente está más consciente en ese sentido. El HACCP es hoy en día una relevancia para el cliente, aun cuando el cliente no tenga conocimiento de qué es el HACCP. Bueno, nosotros debemos de tener conocimiento del HACCP e implementarlo. Esa es la parte importante del HACCP para nuestra industria de elaboración de productos de alimento para consumo humano, ¿sí? Siguiente diapositiva, ¿sí? Esta parte de los sistemas HACCP, bueno, tienen que estar documentados, tienen que estar registrados a través de procedimientos, a través de instructivos, a través de registros, y toda esa información debe estar internamente integrada, es decir, dentro de las empresas, completamente integrada dentro de un solo sistema llamado HACCP, que después vamos a integrar a otros sistemas, solo este está enfocado directamente a la industria de alimentos, ¿sí? Siguiente. Y dentro de los reglamentos, tanto nacionales e internacionales, el HACCP está basado en 7 prerequisitos, como le llamamos aquí, le vamos a estar llamando 7 prerequisitos en ese sentido. Esta es la base del HACCP, esto es lo que soporta todo el HACCP. Con estos 7 prerequisitos es lo necesario, es lo mínimo que tenemos que tener para poder cumplir, no solo con la legislación, sino también cumplir con los requerimientos del cliente, que básicamente es la inocuidad del alimento. Estos 7 prerequisitos
son buenas prácticas de manufactura, van a ser programas de quejas al consumidor, es decir, captar la voz del cliente, programa de rastreo y retiro de producto, es decir, tenemos algún problema, ¿cómo le vamos a hacer para regresar el producto a nuestras instalaciones cuando tenemos un problema de contaminación? Ya detectado no solo por nosotros, sino también por las autoridades. Y eso es más grave. Entonces, hay que evitar todo eso. El otro prerequisito, bueno, son los procedimientos operativos de limpieza de nuestros equipos. O el otro programa son programas de control de químicos, programa de control de plagas y el control de alérgenos. Vamos a ver más adelante en sesiones cada uno de estos conceptos. Recuerden, esto es la parte básica dentro de nuestro sistema HACCP. Es la parte más importante y es lo mínimo que tenemos que cumplir con esos programas. Por eso le llaman prerequisitos. Es lo primero. Ya posteriormente viene la parte de gestión del sistema HACCP, que van a ir administrando esos programas de gestión. Estos programas, perdón, de prerequisitos. Entonces, ahí les presento la lámina. La siguiente lámina, bueno, vamos a empezar a ver los tipos de HACCP que existen, es decir, la forma en que se va a investigar el HACCP. Hay 3 tipos de HACCP. El primero, bueno, pues el primero es cuando es una situación contractual, es decir, del cliente consumidor. ¿Qué es lo que nos está pidiendo nuestro cliente como requisitos en la parte de seguridad del alimento, en la parte de inocuidad del alimento? Es evidente que no debe tener cuestiones físicas, no debe tener cuestiones biológicas y no debe tener cuestiones químicas, evidente, pero él no los va a especificar. Entonces, ese es el primer HACCP, contractual con nuestro cliente. El siguiente HACCP, bueno, pues es el reglamentado. Como en todos los países, en muchos países está reglamentado los requerimientos mínimos que debe de cumplir una industria como la de ustedes. ¿Qué es lo mínimo que debe de cumplir? Ese es el HACCP reglamentado, ese es el HACCP también, el tipo de HACCP que tenemos que implementar para poder operar nosotros como industria elaboradora de productos de consumo humano. Bueno, pues tenemos que cumplir con la ley. Eso es lo mínimo que podemos hacer. Y el tercer tipo de HACCP es el científico. Este científico es de los más relevantes. Este HACCP científico de los más relevantes, ¿debido a qué? Es el conocimiento que tenemos de la contaminación de nuestros productos. Es decir, en los 50s, en los 60s, recuerden, se usaba mucho DDT para la fumigación en la siembra, en los granos, se usaba mucho DDT. En ese entonces, bueno, pues el DDT era la maravilla, porque eliminaba cualquier tipo de plaga, insecto, y bueno, pues eso hacía la inocuidad con respecto a los insectos. Sin embargo, muchos años tuvieron que pasar para determinar que el DDT era perjudicial para el consumo humano y más para los granos, ya sea trigo, ya sea maíz, sea arroz, etcétera, etcétera. Todos esos era perjudicial, pero pasaron como 20 años para determinar que el DDT era perjudicial. Bueno, pues es el HACCP científico. El HACCP científico es exactamente la generación del conocimiento para determinar cuáles son los peligros potenciales físicos, químicos y biológicos dentro de nuestra elaboración de producto, ¿sí? Todo eso es lo que nos está haciendo el peligro potencial, ¿sí? Ese es el HACCP científico, todo el conocimiento, medios electrónicos, internet, medios impresos, revistas, periódicos, revistas especializadas, conferencias, expertos, asesores, consultores, etcétera, etcétera. Mucho del HACCP tiene que ver con carreras típicas con la cuestión alimenticia, ¿no? Hay muchas carreras ahí que se reservan la exclusividad de estudiar toda la elaboración de alimentos, muchas carreras. Entonces, una recomendación dentro de sus empresas, si es que no lo tienen, bueno, pues que vayan orientando al personal o contratando personal experto en alimentos, ¿sí? Que experto en su proceso y expertos en alimentos. Entonces, es muy recomendable. Si ya lo tienen, bien, vamos a tener que hacer uso de esos conocimientos para poder desarrollar nuestro HACCP. Es muy, muy técnico esta parte de HACCP, muy técnico en el sentido, y es la recomendación que yo les hago, ¿sí? Esos son los tipos de HACCP.
como vemos, la parte científica que vamos a estar viendo dentro de nuestro método, ¿sí? Vayan haciendo la investigación. Si no tienen conocimiento de cuáles son los peligros potenciales de su alimento, o probablemente ya lo saben, bueno, pues hay que hacer una investigación más amplia de lo que actualmente tiene un problema de contaminación de nuestro producto. Es una investigación que tiene que hacerse en los medios, ya sea impresos, como le digo, de consultores, de asesores, de biólogos, de químicos en alimentos, especialistas en alimentos, etcétera, etcétera. Todos ellos tenemos que hacernos de conocimiento para determinar lo que actualmente es lo que está dañando nuestro producto, lo que actualmente tiene de peligro potencial el alimento que alguna vez no era un peligro y ahorita ya lo es. Entonces tenemos que actualizarnos en eso y ese es el HACCP científico, es el más utilizado en ese sentido para poder determinar no solo el conocimiento de nuestro proceso, es decir, si es un proceso de cocción, si es un proceso de congelamiento, si es un proceso de, qué sé yo, todo el cómo esté en sus organizaciones, ese conocimiento lo tienen ustedes, indudablemente. Sin embargo, los peligros asociados actualmente, eso es lo que tenemos que investigar. ¿Sí? Dentro de nuestra diapositiva siguiente, vamos a ir viendo que dentro del HACCP biológico, dentro del HACCP científico, hay 3 peligros potenciales que ya están tipificados, clasificados, que son el peligro biológico, el peligro químico y el peligro físico. Vamos a verlo más adelante, cada uno, qué significa, cuáles son los peligros dentro de cada una de esas clasificaciones, pues cuáles son los riesgos en cada uno de esos puntos de la contaminación y que provoque la no inocuidad del producto que estamos elaborando. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Y obviamente, dentro de la cima de la pirámide de HACCP, bueno, pues están los requerimientos de inocuidad del producto hacia el cliente. Ese es uno de los principales puntos que tenemos que ir viendo y que ese va a ser el parteaguas dentro de nuestro sistema de gestión. La inocuidad del producto y que eso es lo que nos va a llevar a estandarizar, a operar, identificar los posibles riesgos, los peligros potenciales dentro de nuestra elaboración de producto, dentro de la elaboración de nuestro alimento, los procesos que hemos visto. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Y en resumen, de esta introducción a HACCP, bueno, el HACCP está creciendo a pasos muy grandes dentro de la industria de alimentos, muy grande, más requerimientos, el cliente se está volviendo más consciente, como ya lo hemos visto, los gobiernos están poniendo más legislación para asegurar esa contaminación. Se han tenido muchos problemas en Estados Unidos, en Latinoamérica por contaminación de producto e indudablemente en Europa también se han tenido problemas de contaminación de producto. Entonces esto empieza a ser una revolución. Ya desde hace 5 o 6 años ha empezado a ser crítico para la industria de alimentos. ¿Sí? Entonces, este sistema va a tener que documentarse, es parte del requisito documentación de lo que vamos a estar haciendo, de lo que vamos a evitar, a eliminar de los peligros. Entonces, esta es la parte resumen en la cual vamos a introducir el HACCP. Vamos a seguir con nuestra sesión en la siguiente lámina. Vamos a ver pues cuál es el propósito de HACCP, que ya lo vimos ahorita en forma general, y vamos a ver ahorita los principios de HACCP. Los principios de HACCP son 7 principios, los vamos a ir analizando en nuestras siguientes láminas para que ustedes puedan visualizar toda la parte que nos corresponde. Probablemente muchos de estos principios los tengan ustedes ya identificados, los sepan como conocimiento, sin embargo, no sé si falte dentro de sus empresas el que estemos verificando, validando esa identificación de los posibles contaminantes que tenemos. Entonces vamos a ver los propósitos y los principios. Principalmente, el HACCP pues, es un enfoque sistémico, sistemático. Es un enfoque sistemático porque es integral hacia todos nuestros procesos que están interviniendo en la elaboración de nuestro producto. ¿Sí?
Y el primer principio de HACCP, que es ejecutar análisis de peligro. ¿Qué significa el ejecutar análisis de peligro? El ejecutar análisis de peligro quiere decir que todas nuestras materias primas, si son 5, si son 50, si son 1000, si son 2000 materias primas que utilizamos para la elaboración de todos nuestros productos, lo que debemos de determinar es cuáles son los peligros potenciales de contaminación. Y acuérdense, los peligros físicos, químicos y biológicos. Y eso va a estar asociado ¿a qué? Al manejo que tiene el proveedor, al manejo que tenemos nosotros como materia prima, al manejo que tenemos nosotros dentro de nuestra elaboración de producto, al manejo que tiene la distribución, si es que tienen distribución, al manejo que tiene la comercialización, si tienen comercialización, y al manejo que tiene el consumidor. ¿Sí? El consumidor también. Si no tiene un buen manejo el consumidor, bueno, erróneamente puede acusarnos de contaminación. Y eso es muy peligroso en ese sentido. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Asegurar toda la cadena de valor. La cadena de valor viene desde los proveedores hasta el intercambio comercial con el consumidor o el usuario final. Toda esa cadena nosotros debemos asegurar que no haya un peligro potencial físico, químico y biológico. Y entonces el ejecutar los análisis es ejecutar todas las materias primas en un principio. Cada una de las materias primas, ¿cuál es el riesgo? Un ejemplo de cómo podría ser este riesgo. En el caso de huevo, bueno, tiene un riesgo asociado a ello. Principalmente el riesgo o el peligro, asociado es la contaminación biológica por microorganismos. Si no se almacena adecuadamente, si no se maneja adecuadamente, obviamente, ¿qué va a suceder? Se puede contaminar. Y entonces nuestro producto asociado al huevo, bueno, pues viene siendo la inocuidad del producto. Igual la industria de los lácteos. La industria de los lácteos tiene asociado peligros potenciales, como cuáles: la microbiológica, la física, la química también. Sin embargo, nuestras materias primas, ¿cuáles son el potencial? Otro ejemplo, la leche en polvo. La leche en polvo, básicamente, como está deshidratada, no tiene un peligro potencial asociado a los microorganismos, por la naturaleza de los microorganismos que deben de tener humedad, deben de tener cierto medio para desarrollarse. En principio, cuando están deshidratados los productos, pues el riesgo o el peligro potencial de contaminación microbiológica disminuye. Sin embargo, para el huevo en polvo sí tiene otros peligros o riesgos potenciales, como la contaminación de químicos o la contaminación física, madera, plástico, vidrio, todos esos pueden asociarse. Entonces, ese es el análisis que se tiene que hacer de peligros en las materias primas. Posteriormente viene el análisis que van a hacer en su proceso de elaboración, equipo por equipo, ¿sí? Vamos a irnos enfocando en la elaboración del producto para hacer más concreto este tema. Cada uno de los equipos que tenga contacto con alimentos, se tiene que hacer ese análisis de peligro. Y los peligros, acuérdense, muy importante, físicos, químicos y biológicos. Los debemos de clasificar los peligros. En el ejemplo que tenemos, no sé, en la industria de alimentos, de helados, por ejemplo, pues hay mezcladoras. Hay mezcladoras en ese sentido. Bueno, las mezcladoras utilizan leche, utilizan huevo, algunos lácteos, etcétera, etcétera. Esas mezcladoras, bueno, ¿qué peligro potencial puede tener asociado? ¿Cuál es el peligro que tiene asociado en ese sentido, sea físico, químico y biológico, por el manejo que tiene? Otro ejemplo, por ahí dentro de la industria de helados también recuerdo, ¿sí? Se le adiciona margarina a ese tipo de mezcladores. Hubo un detalle, una experiencia que tengo, en el cual el operador que manejaba la margarina, adicionaba a ese mezclador, le quitaba el plástico, venía la margarina, una barrita, así, y tenía plástico alrededor. Entonces él se acercaba al mezclador, quitaba y aventaba al mezclador la barra de margarina, y en el momento en que
aventaba al mezclador, bueno, pues le quitaba el plástico, la desnudaba, como decimos, ¿no? Y quedaba. ¿Qué sucedió? Tuvieron quejas de plástico incrustadas en el producto final, por el cliente, por el usuario. Contaminación física, plástico. Tan sencillo que se hizo. Se puso una mesa de acero inoxidable, en el cual pues el plástico se lo quitaba en esa mesa, tomaba la barra y la ponía en el mezclador. Tan sencillo como ese sentido. Claro, aquí estamos hablando de muchas cosas que implican los prerequisitos. Buenas prácticas de manufactura. El operador que está tomando la margarina tiene que lavarse las manos, ¿sí? En forma periódica. Es una buena práctica de manufactura, ¿sí? Ese lavado. Segundo prerequisito, el control de químicos. Para limpiar la mesa de acero inoxidable, se tienen que usar químicos que no contaminen el producto, porque va a estar en contacto con el producto esa mesa. Es una superficie de contacto con alimento. Hay un prerequisito ahí. Entonces, y obviamente, ¿qué eliminaba en ese sentido esos prerequisitos? Eliminaba la contaminación física. Bueno, pues eso es lo que se tiene que ir haciendo en cada uno de nuestros procesos, en cada una de nuestras actividades, en cada una de las máquinas, analizar cada uno de los peligros potenciales, químicos, físicos y biológicos. Ese es el primer principio HACCP. El segundo principio HACCP es identificar los puntos críticos de control en progreso. Vamos a hablar un poquito más de los principios, del principio 2, que es el determinar el punto crítico de control. Vamos a verlo más adelante. Ahorita vamos a introducirnos al concepto de punto crítico de control. Y son dos definiciones las que vamos a ver más adelante. Uno es el punto de control y el otro es el punto crítico de control. El punto de control es cuando identificamos un peligro potencial, un peligro de contaminación físico, químico o biológico. En el caso de la margarina, como les había comentado, se identificó el posible o potencial peligro de contaminación físico, ¿sí? Y también el posible contaminación biológica por el manejo del operador con las manos, pero así se resolvió. Entonces, ese sería un punto de control, donde aseguramos que la contaminación física, química o biológica se elimine, o por lo menos se controle. Eso es un punto de control en ese sentido. Y así es como empezamos a hacer nuestro análisis. Y el punto crítico de control, la diferencia entre uno y otro, el punto de control es mantener en control esos posibles contaminantes. Y el punto crítico de control es cuando disminuimos e inclusive eliminamos el contaminante, ¿sí? En el ejemplo de fabricación de productos horneados, que puede ser un ejemplo, ¿sí? El punto crítico de control puede ser el horno, ¿sí? El punto crítico de control puede ser el horno, ¿por qué? Porque ahí eliminas la cuestión biológica, principalmente, que es la más difícil de controlar. La parte biológica, la parte física, pues lo podemos controlar aguas atrás, ¿sí? Sin embargo, la parte biológica es difícil de controlar. En el horno, y dependiendo también del tipo de producto que ustedes tengan, y de acuerdo al conocimiento del HACCP científico, podemos determinar a qué temperatura es cuando se eliminan los microorganismos, que normalmente está tipificado, la mayoría de los microorganismos mueren a 76 grados centígrados. Cabe aclarar que algunas de esporas, de un tipo de esporas, ¿sí?, aguantan más de 100 grados centígrados de temperatura. Entonces, todo eso viene relacionado al HACCP científico. Cómo, qué y cuándo tenemos que controlar de acuerdo a ese conocimiento. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos de lo que he visto en la experiencia que he tenido en la industria alimenticia. Y ese es el segundo principio, los puntos críticos de control, que es donde eliminamos, ¿sí?, el contaminante y que quede en niveles aceptables para consumo humano. Ese es el sentido de todo esto. Es el segundo principio, empezar a detectar eso. Tercer principio de HACCP. Determinamos los puntos de control y los puntos críticos de control con el segundo principio. Ahora lo que vamos a poner son límites.
límites, límites en sentido físico, químico y biológico. En el sentido físico, bueno, puede ser los límites, no debe haber ningún material externo al proceso. Ya les comentamos, los típicos son madera, plástico, vidrio, etcétera, etcétera, inclusive alas de insecto, cuerpos de insecto, hormigas, cucarachas, etcétera, etcétera. Todos son potenciales físicos, riesgos potenciales físicos. Podemos determinar los límites críticos. Ahí es donde vamos a determinar cómo prevenir la posible contaminación en ese sentido. Es establecer esos límites críticos en donde detectamos los puntos de control y los puntos críticos de control. Límites establecidos máximos o mínimos, de acuerdo a cómo sea la variable que estemos controlando, ahí se van a determinar. Ese es el punto 3 o principio 3. El principio 4, vamos a determinar cómo vamos a monitorear el punto de control y el punto crítico de control. ¿Cómo vamos a asegurar que se esté controlando la posible contaminación y cómo se esté controlando en el punto crítico de control la eliminación o disminución a niveles aceptables del contaminante? Eso es lo que vamos a empezar a monitorear. ¿Cómo se va a monitorear? ¿Qué se va a monitorear? ¿Cómo se va a monitorear? Báscula, temperatura, qué sé yo, todo determinar quién lo va a determinar, quién lo va a monitorear, cuándo lo va a monitorear, frecuencia de monitoreo. Todo eso es el principio 4, que vamos a establecer ese tipo de monitoreos, ¿sí? Y obviamente asociado a los monitoreos está los registros, ¿sí? Los registros de esos monitoreos a través de todo nuestro proceso que ya identificamos, los riesgos en el principio 1, los puntos críticos de control y puntos de control en el principio 2, y los límites permitidos o los límites que nosotros establecemos como máximos para poder determinar nuestro producto inocuo. Ese es el cuarto, monitorear esos peligros que estamos llevando a cabo. Ok, el quinto principio. El quinto principio es determinar las acciones correctivas, es decir, cuando los límites de críticos máximos que ponemos o mínimos, ya sea el caso, sobrepasan eso. ¿Cuáles son las acciones correctivas que vamos a llevar a cabo? Segregar el producto, reprocesar el producto, tirarlo, quemarlo, disposición final, residuo peligroso, residuo sólido, qué sé yo. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y dentro de esas acciones correctivas, pues debe estar definido el qué vamos a hacer cuando pase esto, quién lo va a hacer cuando pase esta situación, cómo lo va a hacer, con qué frecuencia lo va a hacer. O sea, también vamos a estar identificando ahí a los responsables, las frecuencias de esas acciones correctivas que se presenten cuando sobrepase los límites de críticos o los límites de control. Obviamente, esos límites, el cuarto principio, que es el monitoreo. Vamos a estar monitoreando, tenemos que estar monitoreando todo nuestro proceso. Ese es el relacionado, el monitoreo con los posibles contaminantes y peligros químicos, físicos y biológicos. El sexto principio, que es determinar los procedimientos para verificar que el sistema HACCP esté funcionando. Estos mecanismos de verificación en concreto básicamente son auditorías que tenemos que hacer en forma periódica a todo nuestro sistema documentado, a todo nuestro sistema de monitoreo, a nuestro sistema de materias primas, ¿sí? Todo este sistema lo tenemos que monitorear completamente. Entonces, el mecanismo más adecuado que en las industrias de alimentos están generando, bueno, pues son las auditorías de este sistema. Y las auditorías quiere decir que debemos de tener auditores especializados, auditores que estén sobre los sistemas, ¿sí? Capacitados, con conocimiento del proceso, con conocimiento de los peligros potenciales, con conocimiento técnico de nuestro producto terminado. Entonces, ese es el mecanismo principalmente que se está utilizando en las empresas, auditorías. Ese es el sexto principio HACCP. Y luego viene el último,
el séptimo principio HACCP, que es básicamente pues toda nuestra documentación. Toda nuestra documentación quiere decir que nosotros vamos a tener procedimientos, vamos a tener instructivos, vamos a tener registros, etcétera, etcétera, en los cuales van a soportar todas nuestras actividades, todo nuestro sistema va a soportar toda esa información y que es el respaldo de nuestras operaciones, de cómo están nuestras operaciones y cómo queremos que se mantenga esa operación a través de esa documentación. Es muy importante, es muy relevante la documentación. ¿Por qué? Porque muchas veces en la parte legal de los países en los que se encuentran se solicita esa información, se solicita esos documentos. Cuando tú tienes un problema de retiro de producto, tú le tienes que mostrar al gobierno, dentro de sus secretarías de salud o secretarías de asistencia, o como se llamen en cada uno de sus países, es que le tienen que mostrar un soporte de un sistema que se está monitoreando, que no fue contaminado en el proceso, que posiblemente fue contaminado inclusive por el mismo usuario, por el mismo cliente, ¿sí? Eso puede pasar, eso sucede cuando eres una empresa pública, tienes productos que llegan al usuario final que consume, eso suele suceder, esa situación, es muy relevante esto, entonces tenemos que tener ese soporte documental en el cual decimos, yo no tengo contaminación aquí, mis registros, mis procedimientos, así aseguro la inocuidad de mi producto en todo mi proceso, desde los proveedores hasta el punto de comercialización. Tenemos que asegurar toda esa parte. Y ahorita estamos enfocándonos básicamente a la elaboración, a la fabricación de producto, ¿sí? Eso es el principio 7, la documentación, el soporte, ¿sí? Siguiente diapositiva. Algunas definiciones que quiero comentarles. Ya hemos tocado algunos puntos. En la siguiente diapositiva, bueno, tenemos ahí los puntos críticos de control, el punto de control, como ya habíamos visto. El punto de control, como comentamos, es donde controlamos el peligro, donde controlamos el potencial de contaminación. Ahí es el punto de control, ¿sí? Y el ejemplo que ya les había dado de la margarina, del operador que en vez de que le quitara el plástico, el empaque, y lo aventara directamente y que quedaran restos de ese plástico, bueno, lo que hicieron fue hacer una mesa y le quitan eso, lo toma y lo mandan. Y eliminaron entonces el peligro de contaminación física por plástico. Ese sería un punto de control. Un punto crítico de control también. Es cuando la definición nos dice que es cuando disminuimos, prevenimos o inclusive eliminamos la contaminación o eliminamos a niveles aceptables para consumo humano. Un ejemplo, dentro de la industria de alimentos suele haber detectores de metales. Detectores de metales, ¿por qué? Porque hay siempre desgaste, tanto de los proveedores como de nuestro proceso, dependiendo también el tipo de equipo que tengamos. No necesariamente y no todas las empresas como las de ustedes tienen acero inoxidable. Es caro el acero inoxidable, sin embargo es una garantía de no contaminación del producto con metales como acero al carbón, cobre, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos detectores de metales es un punto crítico de control, porque ahí completamente eliminamos un contaminante como es el metal, ¿sí? Obviamente, para determinar que el punto crítico de control sea el detector de metales, evidentemente los demás riesgos hacia atrás los tuvimos que haber eliminado, los riesgos o problemas de contaminación químicos y biológicos, los tuvimos que haber eliminado para que ese sea el último punto crítico de control físico en este caso. Puede haber otros puntos críticos de control dependiendo a su proceso. Este es un ejemplo que les doy de lo que he visto en la industria de alimentos, en el cual el detector de metales es el punto crítico de control, donde se elimina completamente la contaminación por metales, ¿sí? Otros puntos de control, ahorita recordando también, pueden ser zarandas, pueden ser mallas, ¿sí? Todos esos puntos de control en el cual eliminas peligros físicos, madera,
insectos inclusive, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que vamos a ir eliminando con ese tipo de puntos de control. Y obviamente los puntos de control tienen que ser inspeccionados. Igual que los puntos críticos de control tienen que ser inspeccionados. Entonces, esas son definiciones muy importantes, muy relevantes. Vamos a ver otras definiciones. El límite crítico, ya acá habíamos comentado, vamos a reiterar. El límite crítico es cuando, ¿sí?, cuando sobrepasamos el límite especificado por nosotros, o el límite especificado sería el límite crítico, en el cual abajo del límite crítico todavía sigue siendo inocuo nuestro alimento. Arriba de eso tiene un potencial de contaminación, y hay que hacer acciones preventivas, correctivas, para disminuir a niveles. Ese es el límite crítico, ¿sí? Viene el plan HACCP, otra definición importante y relevante dentro de nuestro sistema HACCP. El plan HACCP básicamente asocia los 7 principios que acabamos de ver. En el plan HACCP están documentados los 7 principios. Y básicamente los 7 principios está documentado todas nuestras materias primas, todas nuestras líneas de producción, están documentados todos los productos, ¿sí?, que elaboramos. Todos, ahí están en el plan HACCP. ¿Por qué? Un ejemplo de lo que hemos visto en la industria de helados. Bueno, pues un helado de chocolate y un helado de vainilla básicamente podrían ser iguales, genéricos. Sin embargo, hay una diferencia. Uno es de chocolate y otro es de vainilla. Y posiblemente puede ser uno light y otro no light. Entonces, eso hace, aunque se fabriquen en la misma línea, difieren en su materia prima. Y posiblemente en su análisis de materia prima uno tenga un riesgo físico, químico, biológico diferente al helado de chocolate. Y el helado de chocolate, por estar de cacao, ser un producto similar al cacao, bueno, pues tiene otro análisis de peligros que debe de tener. ¿Qué sucede? Y la recomendación aquí, primero hay que hacer el plan HACCP para todas nuestras materias primas, para todas nuestras líneas, para todos los equipos, para todos nuestros productos. Y cuando hablo de todos nuestros productos, no por presentación, sino por tipo de producto. El ejemplo, helado de vainilla y helado de chocolate. Es un ejemplo que he visto, en el cual después de hacer nuestro análisis de peligros, de correr todo nuestro plan HACCP, lo que hacemos es posiblemente los dos productos, como helado de vainilla y como helado de chocolate, sean iguales, tengan los mismos peligros físicos, químicos y biológicos. Pero hasta ese momento los podemos unificar en un solo producto. Entonces, primero hacemos el análisis separado y después hacemos ya la conjunción de un producto. Entonces, podemos manejar ese producto igual. Ese es el plan HACCP. Es uno de los principales conceptos que vamos a estar manejando. Y otro punto importante que quiero ver aquí es la validación del plan HACCP. La validación del plan HACCP es básicamente asegurar que nuestro sistema HACCP esté funcionando. La validación del HACCP, ya les comenté, es a base de auditorías, que nuestro sistema que documentamos, que estamos operando como lo documentamos, sea lo que esté haciéndose, ¿sí? Entonces eso esa es la verificación del plan HACCP. La recomendación que se haga esa verificación o validación del plan HACCP, pues se haga cada mes, cada bimestre, cada semestre, máximo cada semestre. No puede pasar más allá de cada 6 meses se esté analizando ese plan HACCP, ¿sí? Vamos a pasar a otros puntos de definiciones. Hay algunos puntos como riesgo, ingredientes sensibles, como pueden ser colorantes también. Esos son contaminantes químicos. Los colorantes, algunos colorantes están restringidos, algunos colorantes tenemos restricción de concentración, entonces puede ser una contaminación química. Eso es otro de los conceptos, ¿ok? Ahí hay otros conceptos, definición en su lámina que estamos viendo a continuación. Validación, verificación, véanlo, que es la parte de validar y verificar el sistema HACCP, ¿sí? En nuestra próxima sesión vamos a estar viendo ya un poquito más a detalle la parte del HACCP, los peligros, los principios y los prerequisitos. Entonces, vamos a ver en nuestra siguiente sesión esa parte.
Bye.